Muy agradable día, mis queridos oyentes y hermanos en Cristo. Es un gozo poder reflexionar una vez más en temas muy básicos y fundamentales de la Iglesia de Cristo. Y a veces debemos ser honestos que aún temas básicos y fundamentales en la vida cristiana a veces menospreciamos o tristemente a veces hasta se van en el olvido. Hoy en día, palabras como misericordia, compasión, generosidad, contentamiento, no son muy comunes en nuestro ámbito religioso, a veces aún en nuestra práctica. A veces escuchamos palabras como individualismo, competencia, prosperidad, materialismo, consumismo, temas que están centrados más en mí, en yo como persona, y no en ellos y la comunidad que necesita de Cristo. Estos temas y creencias modernos son una amenaza para la fundación de la Iglesia de Cristo. Estas creencias sabemos que contradicen los principios bíblicos del ministerio mismo de nuestro Señor Jesucristo, cuyo ejemplo nosotros debemos seguir como fieles seguidores de Él. Sabemos que su ministerio, cuando leemos los evangelios, fue de compasión, de misericordia, generosidad y bondad. Temas básicos y fundamentales que hoy en día se están olvidando. Su ministerio fue expresado hacia los enfermos. Tenemos ejemplos cuando sanó leprosos, cuando sanó a un hombre paralítico. También pudo satisfacer el hambre de muchas personas cuando crió en una ocasión más de 5,000 hombres, no contando las mujeres y los niños. También pudo sentir dolor, por ejemplo, padre Jairo, cuando perdió a su hija. Jesús entonces acudió a él. Y también a familias, a padres y madres de familias, cuando en una ocasión un padre le trajo a un hijo endemoniado y Jesús expulsó el demonio, trayendo así una vez más, como dice la palabra de Dios, restaurando el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Un ministerio de compasión, un ministerio de misericordia, un ministerio de generosidad, un ministerio de bondad. El ministerio que Jesús vivió, como vemos, fue muy en contraste con la religión de su tiempo. La religión de su tiempo se había convertido en cumplir sistemas rituales. Los rituales estaban centrados en el individuo que lo practicaba, haciéndole sentirse estar en buena relación con Dios por practicar los rituales externos, mientras que estaba indiferente y ajeno a las necesidades físicas de su prójimo. Y si estaban ajenos a las necesidades físicas, podemos afirmar que estaban mucho más ajenos a las necesidades emocionales e espirituales de sus prójimos. Hoy en día, como Iglesia de Cristo y creyentes en Cristo, podemos cometer el mismo error de vivir en un sistema de religión centrado en rituales religiosos, rituales que solo satisface el ego, pero no ministra el alma, y mucho menos se interesa por las necesidades del prójimo. Podemos centrarnos en nuestro sistema institucional y menospreciar o hasta ignorar las múltiples necesidades del prójimo. El principio bíblico que nos dice la palabra de Dios, es más gozo dar que recibir, se va perdiendo. Y lo que más prevalece en el vocabulario y en las prácticas es: me gozo más en tener y conseguir. La iglesia primitiva, en el libro de Hechos, cultivó este ministerio directamente de Jesús y también de sus apóstoles, el ministerio de compasión y misericordia. Nos dice la palabra de Dios que comían juntos y comían con sencillez de corazón. Otra vez, compartir. Debemos volver como iglesia de Cristo a los principios del Evangelio, de buenas nuevas. Jesús aún afirmó que la evidencia del poder del Evangelio en el corazón es proveer para los necesitados. Como dijo, tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Y los justos les preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te vimos sediento? ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Evangelio es el que impulsa al corazón para sentir compasión y expresar misericordia y ser generoso y bondadoso hacia las personas, no porque tenemos mucho, sino porque las virtudes cristianas
nos ayudan a compartir el Evangelio primeramente. No permitamos, mis queridos oyentes, que el desarrollo, el materialismo, el consumismo, aún el peligro de convertir nuestra vida cristiana en rituales externos, egocéntricos, nos roben del poder transformador del Evangelio de Jesús y aún el gozo de dar y dar más de lo que a veces podemos y tenemos. Así que ministremos aún las necesidades físicas alrededor nuestra como evidencia del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas.